Listo. Bienvenidos todos a la primera edición de ISACA Iberoamérica con el tema ciberseguridad, un desafío que trasciende fronteras. Yo soy Sonia Delgado, Marketing de Infosecurity México. Es un honor para nosotros ser parte de tan importante evento. Agradecidísimos de poder formar parte de esto, ¿no? Como siempre, los invitamos a hacer sus preguntas y comentarios en la parte de abajo para enriquecer la conversación. Las estaremos respondiendo al final de la presentación. Sin más, las dejo con Etel. Bueno, bienvenidos a todos, es un placer para nosotros. Queremos agradecerles a todos ustedes por participar en este evento iberoamericano y en particular queremos agradecer a los patrocinadores por este evento y por estar siempre apoyando todos los eventos de ISACA Internacional y todo lo que es la región iberoamericana hispanoparlante. Nos van a compartir un video antes de que yo presente justamente a Erika, a la doctora Erika, así que bueno, veremos el video y luego haré la presentación formal de Erika. Muchas gracias.
del... Hola, bueno, muchas gracias por el video, un placer verlos a todos los capítulos. Yo no me presenté, mi nombre es Etel Cornetti, soy presidenta del capítulo Montevideo, Uruguay. Así que bueno, me queda presentar a la doctora Erika Mata Sánchez. Es doctora en ciencias con especialidad en seguridad de los sistemas distribuidos por la École Pratique des Hautes Études de la Sorbonne. Es maestra en ciencias computacionales con especialidad en redes por Tecnológico Monterrey, Campus Estado de México. Posee con otros estudios en materias de seguridad de la información y certificaciones como CISA, CISP, Certified CISO y CISEME. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en seguridad de la información, ciberseguridad, auditoría de seguridad y de tecnologías operacionales, de tecnologías de la información e infraestructura y administración de riesgo tecnológico. En los últimos 8 años ha fungido como Chief Information Security Officer en instituciones financieras como Scotiabank México, GMP, BBVA Vancouver y actualmente en otro banco global. Es miembro de la mesa directiva de ISACA, Ciudad de México, de ALAPSI, de la Asociación Latinoamericana de Profesionales en Seguridad de la Información y del Consejo Latinoamericano DSC2. Ha sido reconocida como una de las 3 mujeres exitosas de la seguridad de la información en México por la revista B-Secure y como parte de los top de 50 mujeres en ciberseguridad de América por WOMSI en el 2020. En los últimos 21 años ha sido profesora a nivel profesional y maestría del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría Marina, UDELAP, Jenkins, entre otras. Es instructora en los seminarios de preparación para certificaciones CISA, CISEME, CISP y del Diplomado en Seguridad Informática del Tecnológico de Monterrey y la LAPSI, de Seguridad en la Informática, ISACA e Integrada. Es conferencista, incluyendo un TED Talk en BBO Vancouver, diciembre de 2018, y promotora de concienciación y cultura de seguridad. Bueno, es para nosotros un honor contar contigo, así que bienvenida. Muchas gracias, es para mí un honor estar aquí en ISACA hoy y creo que abriendo además el evento. Gracias a todos por su participación. Entonces voy a, bueno, ya después de toda la presentación y del video, creo que vamos derecho al tema que vamos a platicar. Hoy voy a presentar, voy a compartir mi pantalla primero, y hoy vamos a platicarles sobre los nuevos modelos de concientización, y el título me gusta, ampliando las ciberdefensas de los usuarios. Yo creo que es una sesión que a mí me gusta mucho porque rompe un poco el paradigma de qué presentar y más bien cómo armamos un programa de concientización y de educación en seguridad de la información y en ciberseguridad que sea efectivo y que sea útil, ¿no? Entonces, un poquito de eso vamos a platicar en el día de hoy y sin más preámbulo voy a presentar una agenda que es muy corta, una pequeña introducción para tratar de entender cuál es la importancia de hablar de la concientización y la educación. Después vamos a definir el programa y vamos a ir paso a paso con algunos de los componentes que me atreví a consolidar, integrar, que espero sea de utilidad para todos ustedes, y conclusiones. Y además cabe decir que está aprobado porque lo probé en un par de bancos ya y ha sido exitoso, entonces creo que podría ser de utilidad, ¿no? Y bien, entonces, iniciando con una pequeña introducción, me gusta así, súper corta y sintético. Estamos hablando que el 99% de los ataques o de los incidentes de seguridad hoy en día requieren una interacción humana para que puedan ser exitosos. Eso quiere decir, si hablamos en números tal vez muy muy simples, estamos diciendo que el 1% o tal vez un poquito más de los incidentes de seguridad son ataques dirigidos específicamente a infraestructura tecnológica, a sistemas o así, sin intervención de humanos, ¿no? Entonces, esta intervención de los humanos resulta en cosas como instalar malware o como en fraudes, ya yendo como muy lejos, pero sí a lo mejor en divulgación de información o en algunos otros más.
Entonces, sin importar el medio por el que ocurre el ataque, ya sea por correo electrónico o a través de una aplicación en la nube o a través de web o a través de redes sociales o cualquier otro vector, los pillos o los actores maliciosos están demostrando repetidamente la efectividad que tienen sus tácticas de ingeniería social, ¿no? Y tácticas que van más allá del phishing, del divishing y del smishing, que a todo el mundo ya estamos como súper familiarizados, que siguen siendo efectivos, pero ya los conocemos bien. Pero hay otras tácticas que son más avanzadas y que funcionan y que les funcionan y parecen ser muy efectivas porque además no dejan rastros, ¿no? No tiene la complejidad de hacer un ataque dirigido. Entonces, los ciberdelincuentes están continuando reafinando sus técnicas de elegir perfectamente a la persona, el target o el objetivo en lugar de la infraestructura, ¿no? Entonces, con base en un reporte de septiembre del 2019, es este slide que están viendo ahora, en donde en este reporte, Proof Points presenta cómo los ataques hoy están dirigidos a gente y casual, bueno, no casual, pero del 36% de los ataques que se identificaron que van dirigidos a gente o identificada como Very Attack People, no toda es VIP, solo el 7% es VIP, o sea, solo el 7% son personas realmente importantes de negocios, políticos, de medios sociales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un reflejo de ahora están buscando a quién van a atacar y no necesariamente son objetivos identificados, sino son objetivos que aparecen por la oportunidad de estar ahí en el momento en que ellos quieran hacer algo, ¿no? El segundo bloque, que es en el del medio, estaban hablando de estas técnicas de ingeniería social que están ya por todos lados, que desde temas espantosos como el sextortion y esquemas hasta temas de business email compromised o de BEC, más los EACs, etcétera, o robo de credenciales a través de phishing, o algunos otros ataques en el que la presa es la naturaleza humana, porque somos buena onda, porque nos hablan en los 5 minutos en los que estamos distraídos y etcétera, ¿no? Y entonces, hay otras técnicas que son avanzadas, mencionaba hace menos de un minuto, que tienen que ver con ingeniería social que van provocando, que van ocasionando, que van invitando y que van incitando al error humano. Es decir, a decir información que es valiosa para quien la está buscando, por supuesto, y que no necesariamente nos estamos dando cuenta que le estamos proporcionando. Y el tercer bloque habla únicamente de un reporte del FBI en donde menciona el costo de los incidentes de seguridad o de pérdidas ocasionadas a través de correos electrónicos que van dirigidos, el Business Email Compromise y su sucesor o su evolución, que es el EAC, ¿no? Entonces, se esperaba que costara hasta el año pasado, hasta julio del año pasado, 26 billones o más de 26 billones de dólares, o sea, 26,000 millones de dólares, ¿no? El 45% de las organizaciones tienen al menos una cuenta correo comprometida y bueno, como sabemos, el Business Email Compromised está basado no en correos generalizados, sino en correos que son de poco volumen, que están muy bien dirigidos, en donde el atacante ya hizo sus deberes y ya entendió cómo habla el CEO de un banco o de una empresa, ya sabe con quién habla, cómo se dirige, cómo en general son sus correos, etcétera, de manera tal que con un simple spoofing de una cuenta de correo se hace pasar por este CEO y llega al director de finanzas o alguien que puede tomar decisiones sobre transferencias de fondos y entonces se hacen las transferencias, ¿no? Y las transferencias, por supuesto, son legítimas porque el engaño vino antes.
¿no? El engaño vino cuando cuando el director general te dice a alguien de finanzas, por favor, cambiemos la cuenta al proveedor porque me acaba de hablar, hay que cambiarlo ahora porque hay que pagarle mañana, entonces por favor hazlo ya, ¿no? Entonces estas cosas que son de urgencia y cuando vienen del jefe, no hay forma de decir que no. Entonces, esto es un punto de exposición y ha sido el éxito del BEC, ¿no? Y toda su evolución. En fin, y entonces, ¿qué es? Tendríamos que preguntarnos entonces, ¿qué es una amenaza interna si es de eso de que estamos platicando? Bien, es común pensar que las amenazas internas son maliciosas. Y esta es una creencia bastante equivocada. Si consideramos que los incidentes que ocurren dentro de las organizaciones es mucho más probable que ocurran porque hay una negligencia por parte de un empleado o por parte de un colaborador que es contratado, un outsourcing o un contractor, ¿no? Pues las organizaciones normalmente gastan mucho más anual a la hora de tener que tratar y administrar estas negligencias de los empleados o de la gente interna que cualquier otro perfil de amenaza, ¿no? Obvio, por supuesto, el costo de cada incidente es muchísimo más bajo, pero el gasto para poder manejar y lidiar con estas amenazas es muy alto cada vez. Y ahorita vamos a platicar algunos temas de costos para aterrizar un poco. Y entonces voy a regresar otra vez a un punto. Esta es una publicación de Ponemon Institute del año pasado, en donde también pues, Proofpoint y Observe IT trabajaron. Y en esta vamos viendo que dentro de las organizaciones, esto que se les llama una amenaza interna en realidad tiene efecto en los costos operativos. Estas amenazas están a la alza además, ¿no? De acuerdo con este estudio que acabo de mencionar, junto con IBM, el número de incidentes de seguridad que fueron causados por empleados o colaboradores aumentó 47% desde el 2008. El costo anual promedio, que ya es el slide que tienen del lado izquierdo, el costo anual promedio de las amenazas internas también creció. Este costo se incrementó en 60%, que es el primer pie que tienen ahí, en el 2019. Y eso es comparado con 3 años anteriores, ¿no? 18, 17 y 16. Pero solo en el 2018 hubo un incremento al 25%, lo cual parece como enorme, ¿no? Solo en 2 años ya alcanzamos casi el 60%. Entonces, en general, los gastos de investigación por incidentes causados por amenazas por empleados o por colaboradores, el 86% en tan solo 3 años. Eso parecen cifras bastante alarmantes y vamos a platicar entonces por qué es importante, todo para dar un preámbulo, por qué es importante hablar de concientización y de educación. Si sabemos que 2 de cada 3 incidentes de ciberseguridad son iniciados por un empleado o por un contractor, y pudieron prevenirse, entonces eso significa que necesitamos trabajar con ellos de manera tal que efectivamente se tomen las acciones, las reacciones, las conductas y los comportamientos que nos ayuden a hacer esa prevención, ¿no? Varias encuestas encuentran justo esto, que pudieron prevenirse, y entonces los empleados son la primer línea de defensa contra la ciberdelincuencia o contra los incidentes de seguridad, ¿no? La educación de los empleados y de los colaboradores en la organización es vital para desarrollar todas sus capacidades, habilidades y conocimiento que necesitan para proteger a una organización. Entonces, un programa de concientización que es integral, como dice el tercer bullet, necesita crear una cultura de seguridad que sea crítica, que cuestione, que pregunte, que imagine, aunque tenga un poquito de paranoia, ¿no? Entonces, básicamente, este tipo de cultura lo que va a hacer es manejar o dirigir o tratar todos los aspectos que están relacionados con la identificación de riesgos. Entonces, si educamos a los empleados,
podrán identificar riesgos potenciales de seguridad que necesiten ser escalados y tratados de diferentes formas, porque cada riesgo podría ser distinto dependiendo en dónde trabaje cada empleado, ¿no? Después hay que buscar cambios de comportamientos en los empleados. Y yo pongo entre paréntesis y no empleados porque en general son los colaboradores, no necesariamente todos son FTEs, pero todos necesitamos trabajar y colaborar para la identificación, la administración y la prevención de riesgos. Y después se necesita, por supuesto, tener indicadores o métricas de seguimiento de comportamientos y de conductas para ver que efectivamente hay una mejora, que hay un aprendizaje, que hay una asimilación de estos conocimientos y habilidades que se están tratando de permear, ¿no? Y con todo esto, mi pregunta es, no solamente tenemos que hablar de concientización de manera aislada dentro de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué más necesitaríamos? Bien, pues necesitaríamos o parecería que la organización o cada organización requiere un programa de seguridad de la información y de ciberseguridad que esté, por supuesto, soportado por la alta dirección, que esté súper alineado con la estrategia de negocio, con las iniciativas estratégicas, con los principios, con los valores, con la misión, visión y estas cosas que ya sabemos, pero es importante que vaya más allá del papel, ¿no? Que sea un programa de seguridad que está soportado, que define un gobierno de seguridad de la información y de ciberseguridad, y que además busca que ese modelo sea transversal a la organización. Entonces, todo mundo, desde las direcciones más ejecutivas de negocio hasta las áreas más operativas y de servicios que colaboran en la organización, deben formar parte de estos actores dentro de la organización para hacer efectivo el programa de seguridad, ¿no? Que incluye todos los procesos que queramos, pero ahorita nos vamos a enfocar en temas de concientización. Y ese programa debe ir acompañado necesariamente de una cultura de protección, de una cultura de riesgo de seguridad. Y eso hay que construirlo. Y es entonces cuando no podemos pensar en incluir cosas técnicas de seguridad, sino tenemos que empezar a pensar en cómo influir en la creencia, en el hacer diario de cada empleado y de cada colaborador en la organización para que logremos esta asimilación, ¿no? Y entonces, hablando de personas, la efectividad del programa de seguridad puede lograrse a través de la concientización, la educación y la capacitación de estas habilidades que mencionamos hace un momento. Y, por supuesto, no podemos saber si algo es efectivo si no lo medimos. Así que los indicadores son súper importantes. Y a veces es ahí en donde nos cuesta un poco de trabajo platicar, ¿no? Entonces, queremos crear una cultura, no queremos cambiarle el nombre al perro cuando alguien me regala un chocolate y le doy mi password. Queremos en realidad ser conscientes de lo que significa. Este es un ejemplo muy burdo, I know, pero es un ejemplo muy claro. No queremos cambiarle el nombre al perro cada vez que cada vez que expongo mi cuenta de correo electrónico o que expongo mis redes sociales, etcétera, ¿no? Queremos en realidad generar una conciencia y eso se hace un poco con educación. Y entonces, la conciencia y la educación, ¿a qué nos llevan? ¿Cómo construimos un programa de concientización de seguridad? Bueno, necesitamos educar y concientizar. Necesitamos contestar a preguntas como ¿cómo proteger los datos de la organización? Si es que sabemos cuáles son los datos, y no hay que ir como unos pasos antes para entender cuáles son los datos, la información y los flujos que tienen esos datos para la vida diaria de la organización, en su modelo de operación, para con sus clientes, para con sus empleados, para con los proveedores con los que trabaja y con los que opera en el día a día, incluyendo la información que se comparte con reguladores o con autoridades, etcétera, ¿no? Después, ¿cómo nos protegemos en la vida cotidiana? Porque no solo vivimos en el trabajo, ¿no? También salimos y hay reuniones y vamos a fiestas, del trabajo o no, coincidimos con amigos que son de la competencia, etcétera. Entonces necesitamos protegernos también en la vida cotidiana y seguramente salimos de viaje y queremos conectarnos en la red del hotel en donde estamos y cargamos el teléfono en el aeropuerto, cosas como esas, ¿no? Y buscamos una red wifi
de manera automática en la calle tenga más señal a esa te conectas, cosas como así. Y después, ¿cómo identificar amenazas? Entonces, estas 3 preguntas tendrían que poderse responder por una persona que ya está empapada de este programa o de estas acciones y de esto. Entonces, la construcción, por supuesto, no es como solo filosófica, requiere una estructura y para ello se necesita una base técnica, se necesita un framework y se requiere al final un plan de acción que va a derivar en tu programa de concientización por año, por trimestre, por semestre, por lo que aplique en tu organización, ¿no? Y entonces, empecemos con la base técnica. Voy a entrar un poco en más detalles y ahora sí vamos a empezar a hablar del tercer punto de la presentación, que es definir un programa de concientización. Primero, la clave en el programa de seguridad, habíamos dicho, se trata de concientizar y educar. Y mi base técnica, ¿qué utiliza? Mi base técnica utiliza una estructura de cómo aprendemos y cómo asimilamos las personas, las cosas, ¿no? Esto no debía haber aparecido ahí. Bueno, no asimilamos por lo que nos dicen, no hagas, no sé qué, si lo haces te corremos, si no te mandamos, no puede haber amenazas. Se trata de permear, y para permear primero hay que, en el conito, de arriba hacia abajo, hay que llamar la atención, hay que encontrar el gancho con el que me van a hacer caso. Y entonces, una vez que llamamos la atención, ahora sí, hagamos lo que se tenga que hacer para generar el interés de las personas y decir, quiero aprender más de esto, quiero saber más de esto, quiero entender mejor esto para poder proteger los activos desde mi trinchera en la función que tengo en la empresa. Y después que genero interés, ahora sigue generar deseo, de querer buscar más, de querer saber más, de querer aprender más, de querer comprender mejor y después tomar acciones. Acciones no solo en el plano no solo en el plano del trabajo, sino también en el plano profesional, ¿no? Y entonces aquí voy a presentarles un pensamiento de Jennifer Perkins, que es una directora de Smith Brothers, y me encantó y por eso lo puse aquí más que por ella misma, que dice, fear may cause people to stop and think momentarily. O sea, si la gente tiene miedo, deja de pensar y se detiene, ¿no? Y en el largo plazo, eso puede causar frustración y realmente puede causar el efecto contrario de lo que querías lograr o de lo que esperabas lograr. Entonces, estas acciones de sembrar miedo, de te van a robar, te va a pasar, te van a usurpar entidad y después no sé qué, o sea, ese tipo de cosas no están padres. Y además el cerebro en automático, cuando te dicen no, lo que hacemos como personas es, vas a ver que sí, ¿no? O sea, eso es como muy automático y muy de personas. Entonces, es importante pensar, me voy a regresar ahora al slide anterior, es importante reflexionar en esta base técnica de cómo aprendemos las personas y más de cómo aprendemos, cómo asimilamos. Y ahorita vamos a platicar un poquito más en detalle de cómo ocurre esto, para que tengan algunas herramientas que ayuden. Y por supuesto, cuando estamos definiendo el programa, vamos a encontrar algunos stoppers, algunas barreras y algunos desafíos que son importantes a considerar. Normalmente, si se hacen programas que son como muy generales de security awareness, ¿no? Así sí de phishing, sí de vishing, sí de smishing, pero ¿qué pasa con? Quiero hablar de un programa de concientización para la gente de operaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente de operaciones de una empresa para proteger su operación, sus procesos y los flujos de información que pasan por ahí? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente de tecnología? ¿No? Entonces, un programa tan general podría no ser atractivo, hablando de atracción, podría no enganchar a las personas que queremos y normalmente queremos que se enganche toda la organización. Entonces, hay que generar programas que son más personalizados, que son más dirigidos
a audiencias específicas, ¿no? Para auditores, para la gente de tecnología, y no toda la de tecnología. Una cosa son desarrolladores, otra cosa es la gente de producción, otra cosa es la gente de proyectos, pero la gente de finanzas habla otro idioma, la gente de riesgo habla otro idioma, etcétera. Entonces, estos programas generales de seguridad se vuelven una barrera porque no llegan a la audiencia como se quiere y no alcanzan el objetivo en el mediano, en el largo plazo, ¿no? Y a veces ni en el corto. O sea, 5 minutos, pongo el video y ya me voy, ¿no? Después, otras barreras a veces no necesariamente se cuentan con las habilidades técnicas o la apertura de los empleados por querer aprender, y es ahí donde tenemos que hacer magia. ¿Cómo atraemos la atención de la gente? O de clientes o de stakeholders, porque no se trata solo de educar a los empleados y a los colaboradores que son contractors, se trata de educar todo el ecosistema alrededor de la organización, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en México, en el sector financiero, hay una regulación que se publicó en 2018, no voy a dar clases de compliance aquí, pero tiene una parte que me encanta relacionado con esto. Ellos dicen, si no protegemos el ecosistema completo en el que opera la institución, entonces, ¿cómo estamos seguros que todos los puntos externos o internos de ataques potenciales o de riesgo están cubiertos? Podríamos no saberlos. Y entonces un programa de concientización solicitado o que es requerido para las instituciones financieras de México incluye empleados, los contractors, terceros con los que se trabaja y los clientes, ¿no? Y bueno, ahora hay campañas impresionantes porque lo que ha incrementado bastante tiene que ver con ¿cómo se llama? Con incidentes de gente que están utilizando tácticas de ingeniería social como bastante avanzadas, engañando a la gente y después, pues, cuando va la gente a reclamar a la institución financiera, le dice, pues, yo no te dije que les dieras los datos, ¿no? Entonces, es una situación un poco complicada, pero parte de lo que pide es necesitamos evaluar las habilidades técnicas, sociales y de aprendizaje de la audiencia a la que vamos dirigidos. Hay que validar que hay una apertura de empleados, de clientes y de todos y definir un programa que es personalizado. Y la tercera barrera está en otro colorcito porque tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Entonces, si ustedes están en el mundo de seguridad, sabrán que tiene muchos años que el CSI aparece, que son estos indicadores de seguridad, los top riesgos de seguridad, siempre aparecen los temas de concientización y de educación, siempre. En el 9º lugar, en el segundo, en el tercero, en el sexto, cambian, ¿no? Pero nunca, a todo el mundo le interesa, pero no hay un presupuesto para poderlo ejecutar, ¿no? Entonces, puede ser una barrera, hay que ser de repente bastante creativos para lograrlo y créanme que sí se puede, ¿no? Entonces, los programas que son de educación y de concientización más efectivos normalmente tienden a ser aquellos que están basados en los retos reales de la gente, en los desafíos del día a día y que están adaptados de acuerdo con sus roles, incluso de acuerdo con su ubicación geográfica, ¿no? Porque cada país tiene su propia cultura, su propio idioma, y aunque sea castellano, de todas formas, hay expresiones y conceptos y todo que llegan más profundo o menos profundo dependiendo quién lo diga o cómo se dice. Y entonces vamos viendo cómo vamos construyendo, una vez considerando esto, cómo vamos construyendo un programa efectivo. Entonces tenemos que hablar, decía hace el rato, de niveles de conciencia, ¿no? Entonces, un programa de concientización y educación suena súper general, pero tenemos que empezar a hablar de niveles de conciencia para poder llegar a la parte de genero el deseo y lo asimilo para integrarlo en parte de la personalidad o de los comportamientos de las personas. Y entonces, los niveles de conciencia, este no es un estudio para nada nuevo, este es un estudio de hace bastantes años, pero que es muy vigente. Los niveles de conciencia son percepción, comprensión y proyección. Y esto es una conciencia situacional, ¿no? Entonces, el primer nivel de percepción se refiere al entorno, de cómo lo percibo, etc. El segundo nivel es la comprensión de la situación actual
y que incluye la anticipación a posibles consecuencias o la anticipación a posibles amenazas o riesgos. Y el tercer nivel es la proyección, que se refiere al estado futuro que va a determinar la decisión o la reacción del individuo o del grupo de individuos, ¿no? Entonces, en un entorno complejo y cambiante, y diría mi amigo Jamie Cano, que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo, o sea, hoy, en la actualidad, la cantidad de estímulos que tenemos que son presentes y van a una velocidad en la que tenemos que tomar decisiones como súper rápido. Entonces, esta velocidad y este ambiente generalmente interfiere con estos tres niveles, alterando mi estado de conciencia. Entonces, a veces tomamos decisiones a futuro antes de siquiera ver o analizar cuál es mi estado actual. Los esfuerzos para mejorar esa conciencia, entonces, necesitan centrarse en estos tres niveles, no más, ¿no? Entonces, la atención se refiere a identificar correctamente cuáles son los estímulos que nos rodean o interpretar correctamente esos estímulos para definir la situación y como dijimos al principio, este es el primer nivel, ¿no? Entonces, la tarea común y cotidiana, por ejemplo, de manejar un auto, de conducir un vehículo, requiere tu total atención y el entorno cambia tan fácilmente y tan rápido que algunos segundos de distracción pueden significar un incidente, ¿no? Entonces, el caso, si contestas, no me di cuenta, no lo vi venir, creí que venía más despacio, bla, me distraje, bla, bla, son causas comunes de accidentes, normalmente, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Después nos movemos a la segunda etapa de conciencia, que es la comprensión o el entendimiento o la valoración que se hace de los estímulos y sus posibles consecuencias para definir el estado actual, que me permite tomar decisiones súper rápidas o reaccionar muy rápido. Este entorno, estos estímulos, no los podemos subestimar, porque subestimar estos riesgos inherentes al entorno es un error que es muy común y normalmente lo que genera es, tomando el ejemplo del auto, si no veo por el retrovisor, y alguien viene por detrás y tú vas más atento de los obstáculos que tienes al frente, entonces seguramente vas a tener un incidente con alguien que viene por detrás de ti, ¿no? Y la tercera etapa es la proyección del futuro. En este nivel vamos a hacer referencia a la capacidad de predecir posibles consecuencias, ya decíamos hace unos momentitos, y la decisión o la reacción que tomemos. ¿De qué se trata? La respuesta va a ser tan ágil en función del entrenamiento previo que tuvimos. Entonces, si lo que esperamos es responder ágilmente y rápido cuando me viene un correo de Beck diciendo transfiere ya, cambia la cuenta, no sé qué, contéstale ya, me asaltaron, por favor pásame los datos del director, no sé qué, etcétera, te va a dar tiempo porque ya lo va asimilando, que la respuesta no va a ser dárselos, que la respuesta va a ser permítame un momento, necesito verificar y con toda paciencia ante la prisa del de enfrente, responder de la forma correcta, ¿no? Es correcto, alguien me pone aquí que la recomendación sería hacer programas de concientización por áreas de especialidad de la organización, pero teniendo un baseline general. Sí, es pregunta y es correcto, porque el baseline general define tu objetivo, misión, visión y la cultura que esperas generar en la organización. Cada quien dentro funciona distinto, ¿no? Pero necesita ver como una línea a la que todos queremos llegar y la forma de alcanzar el objetivo para cada área sí va cambiando un poco porque los intereses y los skills de cada área son distintos, ¿no? Y entonces, al final, ¿qué vamos a buscar con estos tres, gracias por la pregunta, con estos tres espacios con estos tres niveles de conciencia? Convertir la conciencia situacional en una competencia cultural. Y entonces estamos empezando a hablar de generar una cultura de seguridad, ¿no? Ahora ya para tratar, para comportarnos y para responder de manera natural o que pareciera natural, ¿con base en qué? Con este entrenamiento o estos cursos o esto, ¿no? Y lo que se busca es minimizar errores, controlar riesgos y preservar la seguridad. Y esto nos llega a la segunda parte de la construcción de un programa de concientización.
ya dejamos la parte técnica y tenemos que hablar de un framework. Y como todo en la teoría requiere de un modelo de referencia, bueno, pues el framework o este modelo de trabajo va a ayudarnos a tomar decisiones para promover una cultura de conciencia. ¿Qué va a hacer? Va a establecer diálogos habituales para hacer análisis de cómo va variando el riesgo, cambiando el riesgo en este entorno que ya dijimos que es VICA, ¿no? La alteración entre pares donde se comparten datos, resultados, conclusiones, etcétera, van a enriquecer ese conocimiento y esa variación del riesgo y va a ser probable que podamos incrementar la probabilidad de éxito en momentos complejos. ¿Cuál es la probabilidad de éxito en momentos complejos? Cuando respondemos de la manera que se espera. No. Entonces, este framework tiene que estar adaptado a la cultura, al tamaño y a los objetivos de la organización. Entonces, aunque tengamos un baseline general, necesitamos a fuerza tener un algo adaptado a los objetivos y después, como mencionaba, no veo quién preguntó, pero es correcto, asociado a cada habilidad o a cada área de la organización, a cada especialidad de cada quien. Entonces, este modelo necesita, como todos los frameworks, hacer un análisis de la situación actual, de objetivos, de la realidad, de la cultura, del idioma, de objetivos de organización, etcétera, para poder hacer este plano, este baseline general, y después, con base en la adaptación de cada línea o de cada objetivo, de cada área específica, empezar con la ejecución y con los resultados de las mediciones de esta ejecución se tratará de reforzar aquellas áreas de oportunidad donde sea necesario. Entonces, ¿qué se requiere para esto? Se requiere comprender el entorno organizacional, de tecnología, social y geográfico de la empresa o de la organización y conocer la cultura y los comportamientos humanos que lo rigen. Cada empresa tiene se me apareció un cosito raro aquí. Cada empresa tiene su cultura, su idioma y comportamientos que van asociados con su cultura organizacional, y lo que buscamos es que la cultura de seguridad vaya en esa línea, ¿no? Y entonces, si hay alguien de IBM que ya sabe, bueno, ahora ya no, con la pandemia, pero con un lenguaje, con una presentación, con los colores, con las palabras bien escogidas, todos hablaban igualito, entonces todo el mundo puede saber que era o de IBM o de Citi o etcétera, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer, porque ya hay una cultura y unas reglas de comportamiento que todo el mundo va asimilando, por las buenas o por las malas, pero se va asimilando, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tengo otras preguntas, perdónenme la interrupción. Sí, tengo varias preguntas y algunas son más largas que otras. Y yo prefiero un modelo como este, que es simple y que es adaptable a la realidad. ¿Por qué? Porque no se trata de tomar una receta, porque no hay una receta, ¿no? ¿Y por qué no hay una receta? Porque, otra vez, cada organización tiene su propia cultura, su propio entorno y su propio lenguaje. Entonces, las recetas no ayudan, ¿no? Las recetas van a forzar comportamientos que a lo mejor pueden ir en contra de los principios de la organización y no es lo que se busca. Lo que se busca es, al final, generar comportamientos inherentes. Y entonces, esto me lleva al siguiente punto y a lo mejor conforme vayamos avanzando, voy contestando algunas de las preguntas que aparecen aquí, ¿no? Excepto, aquí me están preguntando si ya implementé un programa para cumplimiento PCI. No hay en algo específico de PCI, ¿eh? Si tienes que hacer algo específico de PCI, más bien hay que revisar tu programa de concientización y ver qué le está faltando. PCI solamente es para poder implementar temas de tarjetas y entonces no es una cultura de concientización. La cultura de concientización la cultura de seguridad se construye a nivel organizacional, no por una cosa muy específica,
Si nada más te enfocas en PCI, vas a dejar de ver el tema de cultura organizacional. Entonces, más bien, el PCI tendrías que adaptarlo a tu programa actual para ver qué es lo que está faltando, pero no al revés, ¿no? No puede haber un programa de concientización específico para eso. Me voy a apurar porque ya me quieren. Sí, ya voy a acabar, ¿no? Entonces, voy a avanzar. Entonces, aquí es importante que para la definición de qué requiero y del entorno necesitamos considerar una taxonomía de comportamientos de las personas. Y para eso también hay estudios que tampoco son tan nuevos, que habla de una taxonomía de 2 factores que permite responder a qué tanto se espera que el programa de concientización influencie en las conductas y comportamientos. Y entonces en esta gráfica estamos viendo un modelo que fue un modelo de 2 dimensiones que fue propuesto en 2005, ahí está la conferencia de AISA 2008, perdón, que se llamó Innovative Minds Conference, que fue en Sudáfrica. Pero este trabajo es un trabajo científico, a mí me gusta bastante porque habla de qué es lo que esperamos utilizando, se llama de 2 factores porque utiliza el nivel de experiencia de las personas y la intención de las personas, eje de las verticales la experiencia y en las horizontales hablando de la intención de las personas. Si sabemos que normalmente los empleados no tienen normalmente una intención de hacer daño, entonces nuestro cuadrante ideal sería el que encontramos encerrado en rojito, ¿no? Unas personas con comportamientos que utilizan principios básicos de higiene y seguridad y en un nivel más especializado, con mayor expertise y con cero intención de hacer daño a la organización, que sean conscientes de los controles de seguridad y que ayuden a reforzar esa seguridad. Y bueno, una vez que entendemos estas partes de conocimiento, tenemos que empezar a definir objetivos y tácticas para mi programa de concientización. Entonces, estos objetivos y tácticas, si se fijan, no tienen toda la ciencia del mundo, porque otra vez, no necesariamente hay una receta. Los objetivos de cada quien son particulares, ¿no? Lo que sí hay que conservar es la parte derecha, en donde tenemos esta especie de embudo, en donde nuevamente repetimos el modelo de aprendizaje y de atención, considerando que estamos hablando casi siempre con adultos, necesitamos atraer, necesitamos generar un contenido, un gancho o un algo que atraiga a las personas y que después ese contenido al evolucionar los convierta, es decir, que transforme y que permite enriquecer, que los transforme y que permite enriquecer o desalentar o motivar los comportamientos que se están esperando y después esa misma conversión y esos comportamientos esperados necesitan estar alimentados en el tiempo. Ya pueden ser como publicaciones o journals o newsletters o otras cosas que van a reforzar y mantener alimentados los objetivos del programa de concientización. Y las tácticas hay un montón, ¿no? O sea, por eso están todas en circulitos. Podemos hacer virales cosas, podemos producir un montón de contenido digital, podemos hacer videos, podemos hacer screensavers, podemos hacer correos directos, podemos hacer experimentos o juegos de ciberguerra y lo que sea, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad hay muchísimos programas y propuestas comerciales que permiten enriquecer un programa interno. O sea, está Know Before, cada empresa hoy de seguridad tiene su propio programa y su plataforma de concientización, de verdad, hay muchísimas, ¿no? Hasta los que hacen antivirus, Kaspersky tiene los suyos, entonces, Mandiant, FireEye, o sea, no quiero decir marcas porque son muchísimos, entonces no sería justo dejarlos fuera solo porque me acuerdo de 3 o de 4, pero hay muchísimos, ¿no? Entonces, aquí la idea importante es respetar los principios de atraer, convertir y cambiar y alimentar las nuevas conductas y comportamientos. En la medida en que las alimentamos, es que vamos generando entonces la conciencia del inconsciente. Valga la redundancia, ahorita voy a llegar ahí, tal vez me explique mejor, ¿no? Entonces, los programas más efectivos son aquellos con algún tipo de experiencia visceral.
Si haces ejercicio, si duele, no sirve. Un poquito es aquí, ¿no? Entonces, no importa si utilizas videos, pósters, audiocards, minijuegos, contest, si les cuelgas un gafete con algo así, si les das una agenda con tips de seguridad, etcétera, no importa, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que tiene que doler. El programa más efectivo es aquel que da algún tipo de experiencia visceral, que genera una emoción y que después se refuerza. Si genera una emoción y no lo refuerzo, no lo vuelvo parte de un sentimiento que permanece más. La emoción dura 3 minutos, ¿sí? ¿No? O menos, tal vez. Entonces, en este sentido, hay que hacer un análisis y diseñar una metodología para seleccionar aquello que provoque estas emociones. ¿Cómo qué? Como reportes de incidentes reales de la organización, como noticias de, me ventanearon, soy JP Morgan, es 2014 y no sé cuántas cosas se publicaron, o sea, cosas como estas, ¿no? Encuestas incluso, encuestas por juegos. Alguna vez nosotros hicimos unas encuestas como así al azar, meses antes del programa de concientización para ver qué era lo que más querían, cómo les gustaba, formas, qué era más interactivo, qué les atraía, y si tuvieron que hacer bloques por personas, y es más, por generaciones, ¿no? Porque a unos les encanta jugar estas encuestitas, hay otros que nada más les gusta ver, a otros que les gusta leer, entonces hay que incluso adaptar un poco también eso, ¿no? Vulnerabilidades técnicas, cambios en regulaciones, proyectos nuevos, sobre todo de negocio, temas de comportamientos de usuarios, etcétera. ¿Qué duele? Cuando te escalan, cuando te acusan, cosas de ese tipo. Entonces, normalmente estos reportes no andan por todos lados, pero seguridad puede pedir algunas de estas cosas con recursos humanos o ver cómo están los temas de comportamientos, ver cómo están los incidentes o las fallas operativas de líneas de negocio, etcétera, para determinar qué es lo que se necesita reforzar y con base en eso construir un programa después de hacer un análisis. Y después de determinar qué necesitamos, solo concientización, broadcasting, interacción, entender, empezar a captar, o ya algo más específico que pueda relacionarse con una capacitación. Oye, tengo gente que se dedica a hacer riesgos, pero no sabe qué son los riesgos de seguridad de la información. Bueno, pues vamos a programar algo especial para estas cosas, ¿no? O educación específica. Estoy contratando desarrolladores cada 3 semanas o cada 3 meses porque estamos en Agile y entonces necesitan entender prácticas de desarrollo seguro. Entonces, esas capacitaciones también influyen e inciden en cómo estamos generando una cultura. Y finalmente tenemos, bueno, no finalmente, necesitamos definir el timeline del programa, con nombre y apellido, qué es de cultura general, cuál es mi partida inicial, qué contestan, qué hacen, qué espero. A partir de los objetivos, cada una de estas cosas que están encima del timeline son los entregables, ¿no? Ciberejercicios, ejercicios de phishing, el Cybersecurity Awareness Month, no sé. Pero cada uno tiene un indicador y cada uno tiene una métrica para que al final del periodo, que es el extremo derecho frente a ustedes, pues haya una entrega de resultados y ver si tu campaña fue efectiva o no, si se redujo el índice de riesgo, si se redujeron los incidentes, sí, etcétera, ¿no? ¿Y qué medimos? Medimos todo, ¿no? Y todo y nada, depende de sus objetivos otra vez. Y entonces, aquí las métricas parecen como un poco de todo. Si estoy haciendo ejercicios de phishing, necesito saber quién abrió, quién dio clic, quién lo borró, quién lo tiró a la basura, cuál es el click rate, o sea, cuánta gente está dando clic y cuánta gente está reportando. Si mi conducta esperada es que reporten más que el clic, entonces necesito generar las métricas para que vayan reportando correos extraños, ¿no? Y otra vez, siempre vamos a encontrar en mis láminas esto, atención, interés, generar deseo y para después provocar automáticamente una acción. El objetivo final es construir un estilo de vida de seguridad. Y aquí me voy a explicar cuando decía volver inconsciente lo consciente, ¿no? O sea, a la hora en que bloqueamos la computadora cuando te vas de la oficina, te mueves de tu lugar, se convierta tan automático y tan inconsciente como cuando cierras la puerta a la hora de salir de tu casa. Así de fácil. Entonces pareciera medio paradójico, pero en realidad no lo es, ¿no? Entonces, un poco es.
Y finalmente, ¿qué temas se integran? De todos, ¿no? Lo que más se usa ahorita, por supuesto, ahí está gigantesco, los tips de ciberseguridad para la gente que está trabajando de forma remota. Por ejemplo, en el banco estamos en el 90%, el 95% de las personas trabajando en casa desde principios de marzo. Entonces, estas cosas van ahí, ¿no? Temas de medios removibles, y todos estos que son como muy tradicionales, ¿no? De correos, de malware, de protección de password, bueno, IoT no está tan nuevo, pero ahora protección de dispositivos en casa, cómo configuras tu red, Wi-Fi, cómo se conectan todos, hábitos de conducta segura en Internet, los peligros de la ingeniería social, etcétera. Y aquí en azulito les puse uno que se llama higiene, ciberseguridad, porque me encantó un video de Interpol que dura 6 segundos, no más. Y es un poco la analogía con la situación en la que vivimos, ¿no? Necesitamos ser, no tiene sonido, así que no me preocupa, pero un poco como esto, nos estamos cuidando de no contagiarnos de COVID, lavándonos las manos, usando el cubrebocas, bueno, también necesitamos, ¿no? Lavarnos las manos, o las manos de las cibermanos, ¿no? Proteger, en verdad, todo con lo que trabajamos. Y yo con eso voy a cerrar mi charla y voy a contestar unas de las preguntas. Puse aquí unas conclusiones, si quieren, mientras leo unas preguntas, las pueden ver. No digo nada más que el programa efectivo reduce riesgos de seguridad y amenazas internas, que se necesita una especie de formación combinada para que sea enriquecedora, para que genere una competencia cultural como la que platicamos hace rato, hablando de conciencias, de los 3 niveles. Y bueno, también es tiempo que empecemos a cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología y con la gente a través de la tecnología, ¿no? Y necesitamos también un enfoque unificado que utilice tecnologías modernas. No podemos ir corriendo con inteligencia artificial y machine learning y blockchain y todas las cosas si tampoco lo adaptamos a la forma en la que aprendemos, utilizando también técnicas cognitivas que son innovadoras, que ayuden a incrementar y a enfocar estos temas de conciencia para cambiar el comportamiento y desarrollar la cultura. Y aunque está muy trillado, la seguridad sí es responsabilidad de todos, ¿no? La gente consciente se vuelve una defensa activa desde su trinchera profesional o desde la casa, en donde se encuentre. Y entonces colabora para mitigar, para identificar, para reportar, para actuar, para no compartir, etc. Entonces, al final en su trinchera cada quien es responsable de una parte de seguridad, y en el banco dicen, el equipo de seguridad de la información es todos los empleados, todos y cada uno de los empleados del banco, ¿no? Y con eso les doy las gracias y ahora sí leo las preguntas antes que nos corten. Erika, perdón que te interrumpa. No te preocupes. Se nos acabó el tiempo, ahora sí que ya nos tenemos que ir a la próxima sesión. ¿Guardamos las preguntas? Si te parece bien, las preguntas te las hacemos llegar para que nos ayudes a responderlas y enviemos toda esta información a las personas que estuvieron en la sesión. Sí, perfecto, porque hay bastantes y unas están Sí. muy interesantes y unas requieren desarrollito. Exacto, pero no te preocupes, yo ya recopilé todas las preguntas, se las hago llegar a ustedes para que puedan dar respuesta y se las enviamos a todos. Sí, de acuerdo. Y creo que sí las van a publicar, las presentaciones, no sé. Ok. Ok. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo, por la presentación, la gente muy interesada, sin duda información muy valiosa. Invitamos a todos a que pasen a la próxima y pues a ti agradecerte y también invitarte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, bye. Bye.